Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bienvenidos a esta clase de genética parte 3, donde vamos a estudiar alelos múltiples. ¿Se acuerdan lo que son los genes alélicos, no? Muy bien, los que ocupan el mismo locus. Si esta es una pareja de cromosomas homólogos, este lugar donde están los genes que influyen sobre un mismo carácter, que pueden ser distintos, pueden ser iguales, ¿se acuerdan? Homocigoto o heterocigoto. Estos son genes alélicos. ¿Y aquí se llama alelos múltiples entonces, profesor? Cuando en una población hay tres o más genes para un mismo carácter, se les llama alelos múltiples. De estos alelos múltiples, de estos tres, por ejemplo, que vamos a estudiar hoy día, que hay en una población, ¿cuántos caben en un locus? Dos solamente caben en un locus, ¿verdad? No más. ¿Está bien? Entonces, no importa si en la población hay tres genes, en un locus caben solamente dos. ¿Está bien? Los grupos sanguíneos humanos, el sistema AB0 o ABO, es un buen ejemplo de alelos múltiples. ¿Ya? Están los genes A en la población humana, el B y el 0. Estos genes se encuentran en el cromosoma 9 y determinan si su grupo sanguíneo es A, B, AB o 0. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? Pueden poner pausa aquí. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? 6. Muy bien. ¿Cuáles son? Ponga pausa nuevamente y las anota. ¿Cómo les fue? Estos son los genotipos. ¿Te fijas? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 genotipos que determinan cuatro fenotipos distintos, cuatro grupos sanguíneos distintos. Ahí están los genotipos. ¿Se fijan? El genotipo AB, cuidado que se los puedo representar en la prueba así también. ¿Ya? Es un tipo de herencia codominante, porque cuando una persona presenta el gen A y el B, la persona es del grupo sanguíneo AB. Ambos se expresan. Codominancia. Sin embargo, cuando está el gen A con el 0, domina el gen A y la persona es del grupo sanguíneo A. Y si tiene AA, profesor, muy bien, sería del grupo sanguíneo A. BB del grupo sanguíneo B. No se olviden que se los puedo representar así también. Ya una especie de herencia intermedia, por eso usamos la I. El DEMRE, quien hace las preguntas para seleccionarlos en su ingreso a la universidad, ha usado esta nomenclatura y esta otra. Así que tenemos que manejar ambas. ¿Ya? Entonces, en estos alelos múltiples hay dos tipos de interacción. Dominancia, cuando el gen A o el B se encuentra con el 0, A domina sobre 0 y B sobre 0. Y codominancia, cuando están el gen A y el B juntos. ¿Está bien? Bueno, hasta 1900 exactamente, muchas transfusiones que se hacían de sangre fracasaban y muchas tenían éxito. No se entendía por qué mucha gente se moría producto de una transfusión. Se pensaba que todas las sangres eran iguales, ¿verdad? Hasta que en 1900 Landsteiner descubre que la sangre de las personas presenta distintos grupos sanguíneos. ¿Está bien? ¿A qué se debe esto, profesor? Al tipo de elemento antigénico, una glucoproteína codificada por un gen que está en el cromosoma 9. Entonces la gente que tiene el gen A fabrica esta glucoproteína A, este aglutinógeno A, antígeno A. ¿Ya? Entonces, si una persona tiene el antígeno A, es del grupo sanguíneo A. ¿Qué pasa, profesor, si una persona tiene el antígeno B solamente? Sería del grupo sanguíneo B, ¿verdad? ¿Y qué pasa si una persona, profesor, tuviese ambos antígenos, el A y el B?
Ah, ya pueden inferir, ¿no? ¿De qué grupo sanguíneo sería? AB. Muy bien. Y la persona del grupo sanguíneo cero u O, adivina, ¿qué antígeno, qué aglutinógeno tiene en sus glóbulos rojos? Ninguno. Muy bien. Por eso se llama grupo sanguíneo cero, porque tiene cero antígeno, o grupo sanguíneo O. Cualquiera de las nomenclaturas podemos usar. ¿Está bien? Excelente. Entonces, él descubre, Landsteiner descubre a los grupos sanguíneos A, B, O en 1900. Posteriormente, un par de años más tarde, se descubre el cuarto grupo sanguíneo, el AB. Él había considerado inicialmente el A, el B y el 0, pero también está el grupo sanguíneo AB. Entonces, el grupo sanguíneo de una persona, niñas, niños, depende del antígeno que hay en su sangre, en sus glóbulos rojos para ser más exacto. Si en sus glóbulos rojos, en sus eritrocitos, en sus hematíes tiene el antígeno A, tiene el antígeno A del grupo sanguíneo A. Tiene el antígeno B, es del grupo sanguíneo B. Tiene el antígeno A, y el antígeno B, ¿se fijan? Tiene el A y el antígeno B, es del grupo sanguíneo AB, y él no tiene ninguna glucoproteína de este tipo. Por eso es del grupo sanguíneo cero. ¿Está bien, chiquillas, chiquillos? Ahora, cada persona tiene el máximo de anticuerpos que puede tener en su sangre, en su plasma. Esos anticuerpos se llaman también aglutininas. ¿Está bien? Cada persona tiene el máximo de anticuerpos. Nadie va a tener algo contra sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, si una persona tiene el antígeno A en su sangre, puede tener algo contra B. Recuerde que los anticuerpos, las inmunoglobulinas, las aglutininas tienen forma de Y. ¿Está bien? Esta persona tiene el antígeno B, así que puede tener un anticuerpo, una aglutinina contra A. Él tiene el antígeno A y B, así es que no puede tener anticuerpos. Perdón, no hay aglutininas, ¿se fijan? Y esta persona que no tiene ningún elemento antigénico, no hay aglutinógeno A ni aglutinógeno B, puede tener anticuerpos contra A y contra B. ¿Te fijáis qué fácil es? Una persona del grupo sanguíneo AB, sin mirar esto ustedes, ¿qué aglutinógeno tiene? ¿Qué glucoproteína tiene? Si es del grupo sanguíneo AB, la A y la B. ¿Y tiene anticuerpos? No. ¿Cómo va a tener anticuerpos contra sí mismo? No existe el anticuerpo contra cero, porque contra cero es nada, no hay nada. ¿Está bien? Ya. Excelente. ¿Y podrían decirme el genotipo de él? Muy bien. AA o A0. ¿Y él? ¿BB o B0? Muy bien. ¿Y de él? Genotipo AB. No hay más. ¿Y de él? 00. No hay más. Muy bien. ¿Vamos bien? Posteriormente, entonces, en los glóbulos rojos, chiquillas, chiquillos, se descubrió que podía estar el antígeno A, podía estar el B, y se descubre un tercer tipo de glucoproteína, que se descubre en Macacus rhesus. ¿Y cómo se llamaban rhesus? Se descubrió y le pusieron RH. ¿Ya? Así es que hay otro elemento antigénico, que voy a representar como una estrellita aquí, que se llama el antígeno RH. Está determinado por un gen D, ¿ya? Y otros genes, pero el principal que tienen que manejar ustedes es este, que se representa como RH mayúscula cuando está y cuando no está con una RH minúscula, ¿ya? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esta persona, ¿de qué grupo sanguíneo sería si tiene el antígeno A, el antígeno B y el antígeno RH? Sería ABRH positivo. ¿Por qué, profesor, AB? Porque tiene el antígeno A y B. ¿Y por qué RH positivo? Porque tiene el antígeno RH.
Este antígeno RH es determinado por un gen D, que es el principal. Son varios genes involucrados, pero nosotros en segundo medio necesitamos manejar este sistema. ¿Ya? RH positivo. Según el Ministerio de Salud de nuestro país, en Chile, el 95% de la población tiene este antígeno D, que determina que usted sea RH positivo. ¿Ya? Y el 5% no lo tiene. Por eso es RH negativo. ¿Está bien? Entonces, considerando los antígenos A, B y RH, esta persona sería del grupo sanguíneo AB-RH positivo. Y una persona que sea del grupo sanguíneo 0 RH negativo, piense usted, mi hija, mi hijo, piense, ponga pausa aquí, ¿qué antígenos le pondría en su glóbulo rojo? ¿Cómo le fue? ¿Cuál le pondría? Ninguno, pues. Si es cero, porque no está ni el A ni el B. Y si es RH negativo, no está el antígeno RH. Cuidado con esto. Las personas RH negativo simplemente no tienen el antígeno RH en su sangre, codificado por un gen que está en el brazo corto del cromosoma 1. Cuidado con eso. En cambio, los AB, esa tipificación, está determinado por un gen del cromosoma número 9. ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Entonces se pueden ir sumando. No se olviden, la persona que tiene más elementos antigénicos, considerando el grupo AB RH positivo, son 3. Y el que tiene menos es el 0RH negativo. Hay otros genes como los genes L, M, que se usaban antiguamente para determinar probables paternidades, ¿ya? Pero esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Está bien? Entonces, cuidado, repito, reitero, el RH negativo no tiene el elemento antigénico. ¿Te fijáis? Entonces, esta persona, ¿por qué es RH positivo, profesor? Porque tiene el antígeno RH. El antígeno se llama también aglutinógeno, no se olvide. Y la persona RH negativo no tiene ese aglutinógeno, no tiene ese antígeno. ¿Ya? Consideremos entonces que RH positivo está determinado por un gen dominante. Cuidado con eso también, a veces se complican porque este es un gen que tiene 2 letras. No se complique. Eso es RH positivo. ¿Ya? Y el alelo recesivo R minúscula, RH negativo. Entonces, una persona RH positiva, ¿cómo podría ser su genotipo? Muy bien, una persona RH positiva podría ser homocigota dominante, tiene el gen RH y el RH mayúscula, o heterocigota. ¿Está bien? ¿Y cuál es el genotipo de una persona RH negativo? Anótelo ahí. ¿Cómo le fue? Este es un RH negativo. La única manera de que un individuo presente un fenotipo recesivo es siendo homocigoto recesivo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si el papá es RH negativo y la mamá es RH negativo, todos los hijos son RH negativo. Pero si el papá es RH positivo, podría ser heterocigoto. Y la mamá RH positiva, heterocigota, podrían tener hijos RH positivo y RH negativo, ¿verdad? ¿Está bien? Ya, para determinar esas frecuencias pueden usar el cruzamiento retrógrado que estudiamos en genética parte 2. ¿Está bien? Ese es el factor RH. ¿Cuándo es muy importante el factor RH? Cuando hay embarazos, ¿verdad? Y la mamá es RH negativo. ¿Qué quiere decir? Que en sus glóbulos rojos simplemente no está el antígeno RH. Y su hijo, este feto es RH positivo, o sea, en sus glóbulos rojos está el antígeno RH. ¿Cuándo empiezan a generarse los problemas? Cuando pasa sangre de quién a quién. Normalmente recuerden que las sangres no se mezclan,
pero por alguna anomalía en la placenta o al momento de nacer, a veces pasa sangre del feto a la madre. Los glóbulos rojos, repito, la placenta es impermeable a ellos. ¿Ok? No pasan elementos figurados, ni glóbulos rojos, ni plaquetas del hijo a la mamá. ¿Está bien? Ni al revés. Anticuerpos sí, proteínas pueden pasar. ¿Está bien? Entonces, si él le entrega, imagínate, a ella le entrega un elemento antigénico. ¿Y ella qué va a hacer? Ella va a producir anticuerpos que tienen forma de letra Y, pero que aquí se representan con un cuadrado. Ella produce anticuerpos, aglutinina, perdón, contra RH, anti-RH. ¿Le hacen algo a ella? No, porque sus glóbulos rojos no tienen el antígeno RH, pero podrían pasar al hijo RH positivo y aglutinar su sangre. Los anticuerpos contra RH pueden atacar a los glóbulos rojos del hijo y producir la enfermedad denominada eritroblastosis fetal. La mamá tiene que ser RH negativo, el hijo RH positivo y obviamente el papá tiene que ser RH positivo, ¿verdad? Al menos heterocigoto. ¿Y el hijo? ¿Pueden saber el genotipo del hijo? Sí, como la mamá es RH negativo, es homocigoto recesivo. Entonces el hijo, este hijo que está aquí, que puede sufrir eritroblastosis fetal, recibió el gen recesivo de la mamá y el gen dominante del papá. Por algo es RH positivo. Profesor, ¿y el problema normalmente cuándo se da? Por alguna alteración en la placenta. Pero si todo anda bien, ¿verdad? No hay problema con este hijo. El problema es si pasaron glóbulos rojos a la madre, ella fabrica anticuerpos contra RH. Pero hoy en día se puede tratar con una anti-RH, una inmunoglobulina, que destruye todos los glóbulos rojos y se hace dentro de las primeras 48 horas, 72 horas incluso. La madre no fabrica en cantidad importante anticuerpos contra RH y puede tener un segundo hijo, tercer hijo, sin problema, sin eritroblastosis fetal. ¿Está bien? Esa es la situación. ¿Qué más? Considerando situaciones de urgencia, ¿se podría usar sangre de otro grupo sanguíneo, profesor? Sí, en situaciones de emergencia. Si usted es del grupo sanguíneo AB, siempre va a recibir sangre de su grupo sanguíneo AB. En caso de urgencia, podría usarse un dador universal. Y siempre acuérdense de hacer esto ustedes. ¿Ah? Ponen el 0, aquí ponen el A, el B y el AB. En situaciones de emergencia, entonces, el 0 le puede dar a todos, todas las flechas hacia la derecha. Todas las flechas hacia la derecha. ¿Te fijáis? O sea, ¿por qué, profesor, el 0 le puede dar a todos? Porque él no tiene antígenos. Entonces, él, él y él lo reciben, pues, porque no tienen a quién atacar. No hay antígenos en sus glóbulos rojos. ¿Te fijáis? Por eso él es el dador universal. Y el AB es el receptor universal. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene anticuerpos contra nadie. Porque él tiene el antígeno A y el B. Así que no tiene algo contra nadie. Todos lo van a ver. Porque él tiene anticuerpos, aglutinina, repito, ninguna. Por eso es el receptor universal. ¿Ya? Entonces, en situaciones de emergencia, ¿podría usarse sangre de otro grupo? Sí, igual hay una pequeña reacción. ¿Ah? Por ejemplo, si le transfundimos aquí en el 0 a la, hay un poquito de anticuerpos, ¿no es cierto?, en la sangre transfundida, anticuerpos contra A, y atacan un poquito los glóbulos rojos, pero es muy poco.
Del dador se consideran solamente los antígenos y los aglutinógenos, y del receptor solo las aglutininas, los anticuerpos. ¿Está bien? ¿Qué más? Si son negativos, ni un problema. Ni un problema, porque los negativos no tienen el antígeno RH. Si son positivos, no le pueden dar a uno RH negativo. Entonces, el 0 es el dador universal, sobre todo el RH negativo, porque ni siquiera tiene el antígeno RH. Le puede dar a todos los grupos. ¿Te fijáis? El negativo. ¿Sí? Porque no hay antígenos. Y el AB es el receptor universal, porque no tiene anticuerpos contra quién, contra nadie. ¿Ya? Pero cuidado con los RH positivos. Este RH positivo, ARH positivo, no le puede dar al ARH negativo. ¿Está bien? ¿Por qué, profesor? Porque si le da al negativo, al ARH negativo, podría el RH negativo atacar el antígeno A, el antígeno RH, porque es ARH positivo. Le entrega el antígeno RH y el que lo recibe podría fabricar anticuerpos contra RH. ¿Está bien? Así que él no le podría donar a un ARH negativo. ¿Está bien? Pero los negativos, aunque sea el que recibe RH positivo, no hay problema, pues, porque no le está entregando nada extraordinario. No se olviden de esta reglita para casos de emergencia. ¿Ya? Eso era todo, niñas. Niñas, hemos terminado así estos alelos múltiples ejemplificados con los grupos sanguíneos A, B, O. Porque para ellos hay alelos múltiples. Para el factor RH consideramos que no. ¿Está bien? Que estén muy bien, sigan estudiando harto y no se olviden que todos, pero principalmente ustedes, todos podemos ser genios. Chao, chao, que estén muy bien.